Tengo otras rápidas, pero vuelvo a... Este es quizás como el momento más importante, no sé, yo creo, de su carrera como funcionario, como ministro de Defensa. Seguro le va a traer algunos recuerdos. No. Sí. Era considerado un político, pero al mismo tiempo era considerado un terrorista despiadado, un hombre dispuesto a actuar de manera radical, un hombre que negaba al pueblo colombiano la oportunidad de mirar el futuro con prosperidad, de mirar el futuro con una visión de paz. Ahí está usted dando el parte de la baja de Cano. Y yo tengo ahí una cantidad de preguntas que tienen que ver sobre una cosa muy especial que tiene usted en medio de la historia política de Colombia, y es como haber estado con Santos y ahora también estar tan cerca de Álvaro Uribe. ¿Usted en ese momento sabía que se estaba negociando, que había un diálogo secreto? Sí, fue informado por el presidente. Y ahí entonces, creo que esa decisión fue una decisión pues muy difícil sobre todo para el presidente Santos, que estaba como en los dos lados de la negociación, ¿no? Doy de baja a Yo a creo Cano, que él no creyó que íbamos a dar ese golpe ese día. que no lo iban a... O sea, él Sí, creyó que... él dijo que háganle, pero pensó que eso no iba a pasar y pasó. Pero usted dice una vaina ahí muy clave, y es como Alfonso Cano le ha cerrado las puertas a la paz, y yo creo que ustedes internamente tenían claro que con Cano un proceso, o bueno, no sé si ustedes, yo no. o al menos Santos Sí, yo no. tenía claro que con... No, bueno, usted lo dice. Yo solo entiendo lo que pasa con este individuo cuando ya incautados sus computadores, los expertos analistas de inteligencia empiezan un poco a revelar algunas de las cosas que hay allí. Pero el resumen es, nuestras Fuerzas Armadas son gloriosas, Daniel. Mi gratitud y cariño a los soldados, los policías, que por años expusieron su vida, que aún hoy la siguen exponiendo. Así empezó que se usted juegan por ese Colombia parte. a la hora de defender. Porque eso está en mi corazón y en mi cabeza y en mi alma, Daniel. Es que la gente no se imagina el sacrificio que tiene que hacer un hombre de las Fuerzas Armadas para cumplirle al país. Esto no es un juego. Y esto, ojalá fuera, como yo veo ahora, gente que hace videos con cara de bravo y que con eso ya se arreglaron los problemas. Ya le pregunto. Vamos a acabar con todos. No, eso no es así. Estos son temas muy serios. Para yo llegar a ese día pasaron demasiadas cosas, demasiado esfuerzo, demasiado sacrificio, demasiado compromiso con el país. Y bueno, déjeme llevarlo a lo político y no tanto a lo militar, donde usted evidentemente se siente muy cómodo. Pero es que eso es político. Es que yo le digo, no podemos desenfocarnos de por qué pasan las cosas y cómo se hacen. Usted, y entonces a lo que lo quiero llevar es que usted fue parte fundamental de la estrategia que llevó a las FARC a la negociación y que eventualmente hizo que esos diálogos tuvieran el desenlace que tuvieron, pues porque usted era la persona que estaba a cargo como de mantener una presión militar para convencerlos a ellos. Hasta que ya no les gustó mi presión. Les pareció que yo presionaba mucho, que me oponía a parar la aspersión, que no les gustó que yo siguiera ordenando golpes contra estructuras terroristas. Entonces ya me dijeron, váyase. Así fue. Pues váyase para Washington, tampoco. Sí, me fui para Washington porque tocaba proteger la vida un poco. Digamos que si yo tuviera que repetir esa decisión hoy, quizá tomaría una diferente, pero también creo que sirvió estar en Washington para atajar algunas cosas. Pero la ruptura con Santos es ideológica, o sea, es una ruptura por un desacuerdo de política pública, de política, o es una ruptura personal. No, no es personal. Es personal porque usted me ha visto decir algo personal contra el presidente Santos, nunca en la vida. No, es que además, porque para ponerlo en contexto, usted Sí. hizo la mayoría de su carrera política Sí, junto a Juan Manuel Santos. Y yo siempre digo, ¿cómo nos fue bien cuando trabajamos en Hacienda? ¿Cómo nos fue bien cuando trabajamos en el Ministerio de Defensa juntos? Sí. Eso lo hizo el presidente Uribe, el presidente Uribe, lo puso de presidente básicamente a raíz de eso. Los primeros años, ¿cómo trabajamos de bien? Pero luego empiezo yo a ver una desviación en términos de querer conceder cosas que me parecieron excesivas. Parar la lucha contra el narcotráfico era un error. Y entonces yo dije en ese momento, el país se va a inundar de coca. Y no era ningún científico. Era obvio porque yo recorría este país en detalle. Mire dónde estamos hoy.
Mire dónde estamos hoy, mire cómo todo este deterioro se generó. Pero mire, yo frente a todo eso siempre digo, el valor de poder hablar de esto es que hay una experiencia como nadie en el país que puede hablar de esto. Pero mi valor frente al país hoy es usar todo mi conocimiento y experiencia no para mirar ayer, ni para lo que ya pasó, sino para enfrentar el problema de hoy y lo que viene. El ayer ilumina el mañana, yo eso creo, por eso importa. es que lo tengo aquí haciéndole todas estas preguntas del pasado. Entonces, porque lo que ahí siento es que si usted no sabía que tocaba hacer unas concesiones para que ese proceso saliera adelante. Ojo, nadie que sea serio en el mundo va a decir que no haya unas concesiones. Sí. Pero es que hubo unas concesiones que se dijo que no se iban a pasar y pasaron. Y ahí ¿Qué era? Lo de cárcel para los miembros de... Por lo menos un regalo político, secretariado. que incluso creo que hay un video del presidente mismo diciendo que nunca irán al Congreso. Claro, bueno, pero ahí entonces al final no lo logró. Bueno, ¿no? pero el país sí pagó sus consecuencias. Es que por eso es que negociar es duro y hay que tener a veces mucha firmeza y posición. Así le cueste a uno políticamente, que es lo que yo he dicho. Al final, a mí esto me ha costado, me da pesar. Y como usted me preguntaba ahora, ¿es una diferencia de política pública? ¿Es una diferencia personal? No, personal yo respeto. Nunca nadie me ha visto Creo decir que nada. Santos sí se la tomó un poquito personal. Pero yo no. Yo no me acuerdo de sus palabras. Era como, esta es la peor traición que jamás en la vida he recibido o algo así. No, eso nunca lo vi. ¿No? Si usted lo oyó, yo no. No, me toca googlear, pero sí era como... Le toca googlear, pero lo cierto es, yo nunca he tomado, y he hecho nada personal. Pero sí, mis valores y principios, mi compromiso patriótico con las Fuerzas Armadas me pusieron a asumir un costo. Hay gente en política que me dice, hombre, usted nunca hubiera tomado esa diferencia. Sí. Yo siento que tenía que hacerlo por el bien del país. Pero vuelvo y le digo, el país hoy ya está en un problema muy grave. Lo que pasó hace 5 o 10 años, no importa, el problema hoy es dónde estamos. Los colombianos llenos de miedo. Los colombianos sintiendo que no pueden ir a un parque, que no pueden salir, todo el mundo extorsionado, las zonas rurales otra vez con control ya no territorial de los grupos armados, hay otros sino control social del territorio. Que les está llegando más platica, que el salario mínimo subió, que la gasolina está bajando, que... Los mismos que también tienen miedo de que los roben, porque hoy tienen pánico es por eso. Es que no me quiero ir de esto. Ingrid le agradeció mucho por lo de Jaque. ¿Usted en Jaque sí tuvo un rol importante? En Jaque yo era el viceministro. Yo fui informado de la operación, tenía una tarea que tuvo que ver con la operación previa que se llamaba la operación Elipse, que era ayudar con la capacidad que tenían los norteamericanos de ofrecer la posibilidad de un cerco humanitario y demás. Así que cuando todo eso pasó, pues yo estaba bastante informado y comprometido, pero hay que decir que los héroes de Jaque son el general Montoya, el general Padilla, los generales que estuvieron en ese momento, los oficiales de inteligencia y todos aquellos que participaron en las decisiones. Yo no era un factor de decisión, era un factor de acompañamiento y conocí todos los detalles. Años después, usted podrá verificar que la gente que participó en la Operación Jaque es extremadamente generosa y cercana a mí, porque siempre he estado pendiente de ellos, en reconocerlos, en cuidarlos, en admirar lo que hicieron. Ahora que me menciona el heroísmo del general Montoya, ¿usted cree que él es un héroe? Hizo cosas heroicas en su momento. Sí, pero uno ¿cómo define un héroe? O sea, alguien que hace cosas heroicas. No, el heroísmo es alguien que en un momento dado toma decisiones que le exponen su propia vida para poder producir un resultado. Pero yo sé usted para dónde va. Sí. Entonces yo lo que le diría frente a eso es, hay una realidad judicial y quien tiene que enfrentar la justicia pues tendrá que ser vencido en juicio. Veremos qué pasa, pero yo sí tengo que reconocer las cosas que se hicieron bien. Sería terrible más bien, yo sabiendo que él tuvo una participación, entonces uno negar que la gente tuvo un rol tan importante para el país. Claro, pero un héroe es casi que como un apelativo de delegado, ¿no? Y entonces usted además de las cosas que sabe que él hizo bien, sabe, y eso lo han contado sus subalternos, muchos de ellos oficiales, que fue una fuerza detrás de lo que conocemos como los falsos positivos, ¿no? Que fue el asesinato, no indiscriminado, pero sí sistemático de civiles para presentarlos como bajas en combate. ¿Usted ahí era viceministro ya?
Sí, era viceministro. Y les tocó la purga. Entonces, creo que ese ha sido creo que una mancha muy dolorosa para el ejército y una mancha muy dolorosa que de alguna forma representa el general Montoya, o así lo dicen las personas que han estado colaborando con la JEP. Yo ahí veo como dos cosas. Uno, estábamos hablando de Jaque. Sí. Yo le hablé de Jaque. Y quitarle ese mérito sería una No. Entonces, ojo, cada cosa. Dos, está acusado de unas cosas. Bueno, allá hay una justicia y ojalá obren en derecho y se sepa lo que es. Sí. Tres, ya le hablo yo de mi gestión cuando tuve responsabilidades como ministro de Defensa. Básicamente fue ejemplar el comportamiento de las Fuerzas Armadas, incluso los casos que pudieron haber, yo mismo denuncié varios de ellos o se llevaron a investigación. La verdad es que fueron años de grandes golpes donde el comportamiento en el marco de derechos humanos y de IH fue realmente ejemplar histórico. ¿Cómo así durante los falsos Los positivos? años en que yo fui ministro, estoy hablando. Claro, pero esos tocaron pues años en los que el body count, o sea, la presión sobre el ejército para generar bajas seguían sucediendo, ¿no? Estoy hablando de los años en que fui ministro. Por eso le dije, yo estoy hablándole de lo que yo puedo tener certeza de las decisiones que yo mismo ordené o tomé. ¿Y usted cree que los falsos positivos, o sea, usted los reconoce como que eso existió? Yo lamento mucho que en el país haya existido el caso de personas que tomaron tan malas decisiones, y se lo pongo de esta manera: cualquiera que ordene el crimen de una persona tiene que responder por ese crimen. Es así como lo veo, así de claro. Luego, si alguien tomó una decisión en un momento dado de perseguir a alguien y cometer un delito, más en el marco de la ley, pues por supuesto. Pero aparentemente no o fue dos, solo alguien, sino fueron... Si alguien además tomó una decisión de llevarse la vida de una persona y presentarla además como un delincuente, Sí. Perdóneme, eso es un crimen de la mayor gravedad. Yo no tengo problema con hablar con claridad de esto. Mucho hay que ver todo lo que pasó en el país. También me ha dolido cuando miembros de las Fuerzas Armadas que no cometieron un crimen fueron acusados por colectivos de abogados. Está el famoso caso del general Uzcategui, que incluso va uno y ve, y resulta que hubo un colectivo que se inventó una película, y bueno, ahí está por lo menos en justicia. Entonces yo digo, estos son los equilibrios que el país requiere, ¿no? Otra cosa que yo también vi mucho, y era que cuando lo que llaman reclutamiento de menores, que yo lo llamo secuestro de niños, Sí. ¿qué reclutamiento es? No, te vamos a reclutar en una fuerza guerrillera, nada, se los llevan a la fuerza, a orden, en fin. Cuando esos niños morían, muchos de ellos en combate, por ejemplo, después aparecen como NNs. Y muchas veces lo que también hacían era, digamos, crearle responsabilidad ya no solo a quien cometió el delito de secuestrarlo y reclutarlo, sino en derivada a, digamos, el Estado mismo. Entonces yo digo todo esto porque es importante hablarlo. Porque es lo que el país necesita, poder hablar tranquilo y de frente. Y hoy pareciera que todavía no es posible decir las cosas como son, sino que se juega... Siento que usted no las dice como son. No, yo las digo clarito. Pues no, me parece que decir que es que fueron unos casos donde algunas personas de pronto deberían decir si fueron responsables, pues no se compadece con la evidencia de que hubo, no sé, 6.000, 5.000, no peleemos por la cifra, ¿no? Pero sí es bueno, eso de la cifra sí es bueno pelearlo, porque mire, le voy a contar. ¿Cuántos son? No tengo ni idea, pero yo le voy a poner... ¿Son 6.000? No sé. Eso dice la JEP. No sé, yo no sé si dice la JEP eso, es que he oído que la JEP dice, no, esa no es la cifra. Pues, yo no sé, yo lo que le pongo es esto, lo que le pongo es esto. La mayor parte de gente que está hoy capturada por esos casos, no se capturaron hace 5 años, ni 8, ni 7, se capturaron hace más de 10, 12, 13, 14 años. Sí, pero no había ni una, o sea, había muy pocas condenas. Estaban en la cárcel, en las cárceles militares. Sí, pero estaban en las cárceles militares. Entonces, ojo, no será... Estaban en el resort militar, y entonces no será, había una justicia que avanzaba muy lentamente. Pero Daniel, ¿no será justo por lo menos reconocer pasos que se dieron en su momento y dónde estaba la gente? No, sin duda. Si eso no se hace, entonces uno se mete en la tema ya de... Yo lo que quiero es entender usted qué piensa, ¿no? Pues ya le digo, el que es un asesino, no importa. Claro, pero en qué partido un problema sistemático dentro del ejército colombiano que llevó a que se asesinaran a miles de civiles, y eso no me parece que sea como el resultado de un asesino por aquí y otro asesino por allá, sino de un problema que a ver, no sé si era un problema en el entrenamiento, un problema en enfrentar la presión de los superiores, pero había un problema cuando su ejército tiene esa respuesta ante la presión, hay un problema. Daniel, ¿usted opina sobre eso? Me parece legítima su opinión.
Yo opino un poco sobre lo que conocí y sí digo es qué importa es en los años en que yo tuve que tomar decisiones y cómo se tomaron y qué situación vivimos.